Bien, señores, estamos comenzando a grabar nuestra primera sesión del curso Análisis Financiero con Excel para la toma de decisiones. Sean bienvenidos todos. Lo que vamos a hacer en esta primera sesión, tratar de que todos manejemos el mismo lenguaje. ¿Qué sucede? Muchos de ustedes quizás tengan un apego o su trabajo se relacione mucho con las finanzas, pero también debo entender que deben existir personas que por X motivo han dejado un tiempo de ver finanzas, y entonces lo que tenemos que ver en esta primera sesión es que todos manejemos un mismo lenguaje, ¿ya? Entonces vamos a comenzar primero con el lenguaje, la parte conceptual, la parte de fórmulas, que van a ser esenciales en el desarrollo del curso. Este curso tiene la finalidad de que usted sepa en función a los estados financieros, identificar la situación económica y financiera, y a partir de ahí, de ese punto, tomar las mejores decisiones. Perfecto. Ok. Tenemos un micrófono prendido. Ahorita lo silencio. Ok. Bien, señores, comenzamos. Ok, sigo emitiendo a sus colegas, van a disculpar. Ok, vamos a dar inicio, señores. Vamos por partes. Una parte central de este curso es la toma de decisiones. O sea, las finanzas nos sirven para eso, para analizar y llegar a tomar una decisión. Y pregunto a todos, ¿nosotros qué hacemos para tomar una decisión? ¿Qué es lo primero que hacemos para tomar una decisión? ¿Qué es lo primero que hacemos? Es una pregunta abierta para que me responda cualquiera de ustedes. ¿Cómo tomamos una decisión? ¿Qué hacemos? Juan Carlos. Buenas noches. Considero que lo primero que debemos hacer es hacer un análisis lo más amplio posible de la información financiera básica, el balance, el estado de resultados, y hacer un diagnóstico de la salud financiera, ¿no? de la empresa, y en base a los resultados, tomar la decisión. Muchas gracias, Juan Carlos. Veo que la tiene muy clara. Excelente. Gracias por su intervención. Tengo otra más. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, básicamente, la decisión que vamos a tomar, creo que estamos de acuerdo todos en esto. La decisión la vamos a tomar en un presente, ¿sí? Pero tenemos que saber cómo estamos en ese presente. Definitivamente, para tomar nuestra decisión, tenemos que hacer un FODA, pues, ¿no? Lo que aprendimos en la universidad, lo que hacemos en la vida. Tenemos que saber nuestras fortalezas, ¿no? Nuestras fortalezas. Tenemos que conocer nuestras debilidades, ¿no? Tanto las fortalezas como las debilidades son variables internas de una empresa, pero también debo conocer mi entorno. Y en el entorno existen oportunidades, o también pueden existir amenazas. Entonces, debo yo conocer mi situación presente. Pero estamos de acuerdo también que nuestro presente es consecuencia de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Las decisiones que hemos tomado en el pasado han determinado nuestro presente. Entonces, el proceso lógico para tomar una decisión en todo ámbito es conocer nuestro presente, y el presente es consecuencia de las decisiones que hemos tomado en el pasado. Entonces, básicamente, debemos hacer un FODA.
Ahora bien, tanto las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas son determinantes conocerlas a la hora de tomar una decisión. Y más adelante le voy a explicar dónde encaja las finanzas en estas 4 variables. Continuando, la pregunta es, este tema que estamos tocando está dentro del área de finanzas. Y en finanzas, cualquier decisión que tomemos va a encajar en las decisiones que les voy a mostrar ahora. Pero antes de mostrarles las decisiones clásicas que se toman en finanzas, me gustaría escucharlo. ¿Alguna decisión financiera, Gary? Gary, ¿alguna Aló, aló, decisión? buenas noches. ¿Cómo está, Gary? ¿Alguna decisión que Ya, usted perdón. tuviera? Sí, lo escuchamos, Gary. Bueno, primeramente, buenas noches. Y, por ejemplo, personalmente, yo tomo decisiones de inversión y de operación, ¿no? Más que todo. Excelente, Gary. Entonces, fíjese que lo que habla Gary, ¿no? Está hablando de decisiones de inversión, ¿no? Y acá nos surge una pregunta terriblemente relevante. Una decisión que siempre tomamos nosotros es la decisión de inversión, que básicamente puede ser la compra de un activo, puede ser la ampliación, pero vamos primero a la esencia. Cuando nosotros tomamos una decisión de inversión, ¿qué es lo que buscamos, Gary? Cuando nosotros buscamos rentabilidad. Correcto. ¿Y la rentabilidad cómo se da? Entonces, para colaborar con la pregunta que le he hecho a su colega, básicamente nosotros cuando tomamos una decisión de inversión, estamos de acuerdo que eso involucra una salida de dinero, ¿correcto? Y esta salida de dinero, esta inversión, la hacemos con la esperanza de obtener ¿qué, señores, en el futuro? ¿Qué esperamos obtener en el futuro con esta inversión? Pregunta para cualquiera, ¿no? A ver, Carmen, hacemos la inversión y ¿qué esperamos? El retorno, Correcto, esperamos un el, retorno. Pero, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que perseguimos nosotros en finanzas? En finanzas existe algo que nosotros perseguimos. ¿Cuál es ese algo? ¿Qué es lo que nos encanta a la todos? utilidad, ¿La utilidad, Rocío? ¿Sí? una forma de rentabilidad, utilidad. Utilidad, ya está bien, estamos calientes. ¿Qué es más importante que la utilidad? No digo que no sea importante la utilidad, lo es. Pero ¿qué es lo que todos perseguimos en finanzas? Jorge, Rentabilidad. rentabilidad, correcto. Está bien, es correcta la respuesta, rentabilidad. Pero para obtener rentabilidad existe un paso previo. Hemos hecho la inversión y ¿qué es lo que esperamos obtener en un horizonte de tiempo futuro? ¿De acuerdo? ¿Qué se llama esto, señores? Cash, efectivo. Tal cual, el efectivo es el rey, ¿no? Y el efectivo va más allá pues, de la utilidad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de flujo de caja, estamos hablando de la generación de efectivo de esta inversión. O sea, ¿cuánto de efectivo genera una inversión? Porque la utilidad
Y esta es una pregunta básica y fundamental, y es un paradigma que siempre rompemos en la primera clase. Si la utilidad de una empresa es 10.000, esta es una pregunta para todos, ¿no? Porque una respuesta habitual es que buscamos utilidad. Mi pregunta es la siguiente. Si la empresa tiene una utilidad de 10.000, ¿estos 10.000 será dinero constante y sonante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice José Luis? Buenas noches, Buenas noches, José Luis. no, Alejandro. Perdón, Alejandro. Perdón. Bueno, perdón, no todo es dinero, ¿no? No, en estos resultados o en el balance general hay activos y hay activos pasivos, ¿no? Entonces, eh, los 10.000 nos refleja, digamos, un 100% de dinero, pero sí podemos decir que ciertamente sería rentable, ¿no? En cierta parte. Correcto, ¿no? Estos 10.000, fíjense ustedes, que esta respuesta la hago siempre en los cursos y en los talleres, también en clase, ¿no? Y créanme ustedes que estudiantes a punto de titularse, como también colegas iguales, ¿no? Iguales, consideran gran parte que la utilidad neta es dinero y lo ven como dinero. Sin embargo, la utilidad simplemente es un resultado contable, ¿no? Y esto se da por una sencilla razón, pues, ¿no? Por ejemplo, y acá voy a hablar de contabilidad, ¿no? Y acá voy a hablar de finanzas, ¿no? Uno de los principios contables, pues, como ustedes lo conocen, es el principio de devengado, ¿no? En cambio, en finanzas nosotros perseguimos el flujo de caja. Por ejemplo, si una empresa tiene hace una venta de 100 bolivianos y tiene un costo de 50, un costo de venta, vamos a asumir que esta empresa no tiene costo fijo, solamente tiene costo de venta, y vamos a obviar el tema de los impuestos. Eso nos daría una utilidad de ¿cuánto, señores? De 50, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí, señores? Perfecto. Ahora, ¿pero qué sucede si yo le incorporo información y les digo que sabe que esta empresa vendió todo a crédito, no entró nada en mi caja, y sin embargo pagó al contado? Entonces, en mi utilidad voy a mostrar 50 y en mi flujo de caja, ¿qué voy a mostrar? Una salida de 50. La contabilidad me está diciendo que tengo una utilidad de 50, pero sin embargo, si veo mi flujo, si veo mis finanzas, tengo no una utilidad de 50, sino más bien una salida de 50. Entonces, no nos olvidemos que quiero recalcar que la utilidad no involucra, no necesariamente significa dinero. ¿Está bien? Nosotros en finanzas perseguimos esto. Perseguimos el dinero, perseguimos el flujo de caja. Y ahora, sobre la pregunta de que la rentabilidad, sí, la rentabilidad va a venir en la medida de que estos flujos de caja sean lo suficientemente grandes para que recupere esta inversión que he hecho. Entonces, de ahí viene la rentabilidad. Entonces, para obtener rentabilidad, estos flujos de caja tienen que ser lo suficientemente grandes para cubrir esta inversión dentro de un horizonte de evaluación. Entonces, cuando hacemos una inversión de ahora en adelante, ¿qué buscamos? Flujos de cajas. ¿Se entiende, señores, hasta aquí la explicación? ¿Preguntas hasta aquí?
Perfecto. No tengo preguntas. Tengo respuesta en el chat. Déjenme que esto lo baje un poquito. Ok, ahora sí. Ahora sí, está claro, muy bien. Ok, continúo entonces. Continuando con la explicación, la otra decisión es la decisión de financiamiento. Primero defino en qué invertir y la otra pregunta mágica en finanzas es de dónde proviene el dinero. Entonces, primera decisión, defino en qué invertir. La segunda decisión es de dónde viene el dinero. Y acá quiero hacer un paréntesis que lo vamos a tocar más adelante, pero ya quiero que vayan pensando en un balance general. ¿Listo? Quiero que vayan pensando en un balance general. Voy a graficar un rectángulo y quiero que piensen que este rectángulo es un balance general. La mitad del balance, el lado izquierdo, ¿qué se le llama al lado izquierdo, señores, de un balance general? ¿Qué tenemos de este lado? Activos. Correcto, activos, perfecto. Tenemos activos, ¿no? En finanzas, a esos activos, ¿qué le llamamos? Inversión. ¿Estamos de acuerdo en ello? Sí, correcto, Cintia, activo. Gary, perfecto. Activo. Ahora, tomamos la decisión de inversión. Todo esto son activos. Y los activos pueden estar en el corto plazo, el activo corriente, o pueden estar en el largo plazo, el activo no corriente. Ahora, esta decisión de inversión es con la esperanza de que nos genere flujo de caja, o sea, esperamos obtener dinero. Y si los flujos de caja son lo suficientemente grandes, vamos a generar seguramente una tasa interna de retorno también grande. O sea, y ahí está lo que ustedes me decían, ¿no? La respuesta de ustedes era correcta. Buscamos rentabilidad y la rentabilidad se llama tasa interna de retorno. Pero esta rentabilidad va a estar en función de cuán grandes sean estos flujos de caja. Ahora, el lado izquierdo, este lado, me genera rentabilidad, me genera flujo de caja, me genera una TIR. Pero sin embargo, el lado derecho es el financiamiento, que puede ser a través de pasivos o puede ser a través de patrimonio. Entonces, si el lado izquierdo me genera, se llama inversión, el lado derecho se va a llamar, pues, financiamiento. Si la inversión me genera flujo, pregunto, ¿el financiamiento qué nos va a generar? Si la inversión me genera flujo, el financiamiento, ¿qué me genera? ¿Qué le genera a una empresa el financiamiento? Por ejemplo, el banco. Cuando solicitamos préstamo del banco, el banco nos presta dinero gratis, nos da amor. La deuda, sí, correcto, la deuda es gratis. ¿O tenemos que pagar una tasa de interés? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Juan Carlos? Claro que hay un costo financiero, ¿no? Totalmente correcto. Hay un costo financiero, esto el banco le llama tasa activa, ¿no? Pero cuando le pedimos dinero al dueño, el patrimonio, el dueño nos da su dinero gratis, tome mi dinero, haga lo que usted quiera. O también el financiamiento propio también nos genera un costo. ¿Qué creen ustedes? ¿No será que el dueño nos va a exigir una rentabilidad a nosotros? No se olviden que cuando nosotros analizamos finanzas, todo el análisis financiero se basa en la lógica de que nosotros somos los gerentes, no somos los dueños. Y este dinero
que viene del patrimonio, viene del dueño. Y el dueño a nosotros nos va a exigir una rentabilidad. El dueño nos va a exigir una rentabilidad. Entonces, nosotros, como gerentes, estamos encargados de administrar esta inversión. Nosotros somos los responsables del manejo de esta inversión. Y tenemos que hacer que esta inversión genere flujo de caja, genere dinero. ¿Estamos hasta ahí con la lógica? ¿Se entiende? Estos flujos de caja que vamos a generar, señores, tienen que ser lo suficientemente grandes para que este señor que se llama banco esté feliz, porque el banco va a querer que le paguemos, ¿no es cierto? ¿Y el dueño qué espera el dueño? ¿Qué espera el dueño todos los años de su empresa? ¿Qué esperarían ustedes de su empresa al término del año? A ver, aquí tengo una respuesta en el chat. Rentabilidad, crecimiento, dice Milenka, utilidad. Muy bien. Correcto. El dueño es correcto, espera utilidad. ¿Y por qué el dueño espera utilidad? Porque de la utilidad todos los años las empresas reparten dividendos. Tengo más respuestas. Dividendo, correcto, Jorge, ¿no? El dueño espera dividendos. Y el dividendo proviene de la utilidad. Si la empresa genera utilidad, entonces es probable que reparta dividendo. Entonces, la función del gerente es tomar decisiones adecuadas de inversión para generar flujo de caja, y estos flujos de caja tienen que ser lo suficientemente grandes para pagar la deuda y para que el dueño sea feliz, y para que sea feliz tengo que generar utilidad y repartir dividendos. Entonces, el lado izquierdo me genera flujo, el lado derecho me genera costo, y ese costo en finanzas le llamamos un costo promedio ponderado de capital, que el costo promedio ponderado de capital simplemente es una tasa que me indica cuál es mi costo del financiamiento en promedio ponderado. Por ejemplo, si esta empresa tiene una TIR del 40%, pero el costo del financiamiento es 20%, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo mantenemos al gerente? ¿Cuánto está teniendo rentabilidad? 40%, ¿no? ¿Y cuánto es el costo del financiamiento? 20%. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo mantenemos o lo votamos? ¿Qué dice Limber? Se debería mantener, es mayor. Correcto, siempre buscamos que la rentabilidad sea mayor que el costo, y por eso les decía que todas las respuestas de ustedes eran aceptadas, porque ustedes me hablaban de rentabilidad, pero ahora ya sabemos que la rentabilidad depende de los flujos de caja, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta aquí, señores? ¿Se entiende? Perfecto. Continúo entonces. Entonces, luego tenemos decisiones del manejo del capital de trabajo. ¿Cómo se obtiene la TIR y el costo promedio ponderado de capital? ¿No? Perfecto, buena pregunta, Jorge, ¿no? A ver, responderé la más fácil, ¿no? El costo promedio ponderado de capital. Y la TIR, cuando estemos con Excel, ahí le voy a responder con mayor precisión. Pero respondo primero, antes de responder la pregunta de su colega, quiero terminar con las otras decisiones, que es de la administración del capital de trabajo. Cuando nosotros hablamos de la administración del capital de trabajo, que es otra decisión importante que se toma en finanzas,
Estamos básicamente hablando de ¿qué? Del activo corriente y estamos hablando del pasivo corriente. Entonces, cuando hablamos nosotros de la administración del capital de trabajo, estamos hablando de las decisiones operativas, operaciones recurrentes en una empresa. Alguna decisión en el manejo de la gestión del capital de trabajo se centra fundamentalmente en la gestión del efectivo, política de gestión del efectivo. Por ejemplo, tener demasiado efectivo en caja es bueno para las empresas. Pregunto a todos. ¿Tener demasiado efectivo en caja es bueno? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo, dicen que es bueno porque es como una persona, si no tenés efectivo, ¿de dónde vas a tener para invertir? O sea, es bueno tener el excedente, pero ese excedente luego invertirlo. Lo malo Correcto. sería no tener excedente y no tener dinero para poder invertir, ¿no? Y es más, ni siquiera cubrir la parte operativa, ¿no? ¿Sí? Listo, Limber. Acá dice que no es bueno del todo, ¿no? O sea, concuerdo con lo que dice Limber y también concuerdo con lo que dice Juan Carlos, en el sentido de que es mejor tener que no tener. Estamos de acuerdo, pero tener demasiado efectivo, si es que no invertimos, ese dinero ocioso. ¿Estamos de acuerdo en ello? Hay un tema en finanzas importante, ¿no? Si usted tiene demasiado efectivo en la empresa y no sabe qué hacer con ese dinero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Déselo al dueño. Déselo al dueño porque al fin y al cabo ese dinero ¿de quién es? Del dueño. Si usted como gerente no sabe qué hacer con ese dinero, déselo a él. Entonces mantener bastante efectivo no es bueno para una empresa. ¿Por qué? Porque es dinero inmovilizado que no está generando una rentabilidad. Y esto se explica de manera perfecta pues en las entidades financieras. Pregunto, el banco, piensa en una entidad financiera, piensa en una entidad financiera. El banco, el dinero que tiene en caja, el dinero que tiene en bóveda, ¿ese dinero ese dinero es gratis o el banco paga por tener ese dinero? Pregunta para todos. Repito la pregunta. El dinero que tienen los bancos en bóveda, ¿ese dinero es gratis o el banco paga por tener ese dinero? Tengo respuesta en el chat, voy a ver. Correcto, Jorge, paga totalmente, porque ese dinero que el banco tiene, ¿de quién es? Es del público, ¿no? Son nuestros ahorros. Usted vaya ahorra al banco y el banco nos paga por nuestros ahorros. Tiene un costo correcto, Juan Carlos. Paga un interés a los ahorristas, correcto, Milenka. Entonces, tener dinero en efectivo no es negocio para el banco. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? El banco recibe el dinero del público, y luego inmediatamente el banco lo coloca en cartera, o sea, lo da en crédito. ¿Sí? ¿Está bien? Cuando el banco recibe dinero del público, le paga una tasa pasiva, pero cuando lo coloca a las empresas, cobra una tasa activa. Y por lógica, la tasa activa debe ser mayor que la tasa pasiva, y ese básicamente es el margen bruto de una entidad financiera, ¿no? Entonces, el banco no es negocio tener efectivo. ¿Y qué pasaría si usted es gerente de un banco, tiene mucho efectivo? Estamos con el ejemplo, pero la gente no quiere créditos. Se complica ahí la figura, ¿no, señores? ¿Les parece algo familiar la situación?
Correcto, ¿no? Estamos en una situación similar, o sea, tenemos efectivo, pero la gente no quiere crédito, pues, y peor en año electoral, ¿no? En año electoral las inversiones se paralizan, nadie quiere invertir hasta no conocer las reglas del juego. Entonces, es por Licenciado eso, Pinto, sí, por dicen, favor. disculpen una consulta. Yo me he topado con empresas que el capital de trabajo es positivo. Sin embargo, ellos destinan algún margen adicional por tema de precaución, porque eh, a veces las cosas no salen como uno las planifica. Entonces, podríamos hablar de que en ese sentido de que es bueno tener efectivo en la medida que cubra los pasivos corrientes y además exista un colchón adicional, y lo que es sobrante podríamos destinarla a la inversión o, como usted indicó hace un rato, dárselo al dueño. ¿Sería correcto, Luis Pinto, ese razonamiento? Claro, Limber, pero el tema de los porcentajes se lo vamos a hacer más adelante, de cuánto por Ya, ciento, ¿no? Pero es ajá, correcto. Las empresas deben mantener una política de efectivo en función de la historia que ellas tienen. Porque en función de la historia, la empresa sabe más o menos cuánto de efectivo requiere como mínimo para su normal funcionamiento. Y ese mínimo es el que debemos tener. Si tenemos por debajo de ese mínimo, preocuparse, ¿no? Pero sí debemos tener una política precautoria en cuanto a la gestión del efectivo. Totalmente correcto, Lima. muchas gracias, Luis. Perfecto. Ahora, entonces, otra política importante es la gestión de las cuentas por cobrar. Otra política de activo corriente es la gestión del inventario, ¿no? Existen muchas empresas que tienen muy poco efectivo, muy poco en caja, pero tienen muchos recursos concentrados en por cobrar y aún más en inventario, ¿no? ¿Correcto? Entonces tendríamos que ver si el volumen de mi cuenta por cobrar es normal, si el volumen de mi inventario es normal. La gestión del activo corriente es vital para la empresa, como también la gestión del pasivo corriente, es decir, la gestión con los proveedores, que vamos a ver más adelante en detalle, y también los créditos bancarios, ¿no? La gestión de los créditos bancarios también es vital, ¿no? Por ejemplo, tengo una pregunta de Rocío. Dice, pregunta bajo, ¿qué escenario un negocio o emprendimiento presenta capital de trabajo negativo y por qué, no? Excelente pregunta, Rocío, ¿no? Excelente pregunta. Tengo dos preguntas pendientes. La de Rocío que me está preguntando acerca del capital de trabajo, ¿no? Me pregunta en qué situaciones el capital de trabajo neto es menor a cero. Correcto, dejo pendiente esa pregunta para más adelante en la presentación. Y tengo la pregunta del costo promedio ponderado de capital, que esa pregunta la voy a responder en instantes nada más, ¿ya? Listo, Rocío. ¿Queda pendiente su pregunta para más adelante? ¿Rocío? Bien. Entonces, recapitulando. Cualquier decisión que tomemos en finanzas va a encajar inversión, financiamiento, gestión del capital de trabajo y ¿qué hacemos? ¿Repartimos o no repartimos utilidad? Escuchen bien. ¿Repartimos o no repartimos la utilidad? Porque, a ver, si tenemos una utilidad, si una empresa tiene una utilidad mayor que cero, no necesariamente el hecho de que la empresa tenga utilidad, escúchenme lo que voy a decir, no necesariamente el hecho de que la empresa tenga utilidad quiere decir que se va a repartir dividendo. Y eso le quiero aclarar. Porque repartir dividendo o no repartir dividendo es una decisión que toma la empresa. Porque la empresa bien puede decidir, ¿saben qué? Este año no repartimos dividendo, sino en lugar de repartir dividendo vamos a reinvertir. Y ahora, quiero que, quiero que hagamos este ejercicio. Yo soy el dueño de la empresa y ustedes son mis gerentes. Y usted, gerente, se me acerca y me dice, ¿sabe qué, don Juan? Este año tenemos una utilidad hermosa, pero no le vamos a repartir dividendos. ¿Qué me tendrían ustedes que responder para que yo esté feliz? Y no lo vote.
Paola. A ver, una dama. Tengo acá una respuesta en el chat. Que su capital se incremente, me dice Carmen, perfecto. Básicamente, ¿sabe qué, don Juan? Voy a hacer que la torta crezca, ¿no? Este año le tocaba un pedacito así, pero si reinvertimos la utilidad, le va a tocar un pedazo mayor. Entonces me tienen que dar una promesa de mayores niveles de rentabilidad. Entonces, en este sentido de la política de dividendos, es una decisión que toma la empresa. En Bolivia, el 99% de las empresas reparten dividendos. En Bolivia. Pero en el mundo es al revés. La mayor parte de las empresas no reparten dividendos. ¿Sí? Por ejemplo, Netflix. ¿Ustedes creen que Netflix tiene utilidad? Señores. Todos conocemos la empresa Netflix, ¿no? Claro, ¿no? Les cuento que Netflix le ha ido bien en esta pandemia, le ha ido terriblemente bien, pero es una empresa que no reparte dividendos. Generalmente las empresas que son ligadas a la tecnología no reparten dividendos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Reinvierten la utilidad. Reinvierten la utilidad. En consecuencia, el hecho de que una empresa tenga utilidad no quiere decir que se reparta dividendos. En consecuencia, repartir o no repartir es una decisión que se toma en finanzas y es una de las principales, ¿ya? Ahora, en cuanto al financiamiento, el financiamiento me genera lo que se conoce como un costo promedio ponderado de capital, ¿no? Y voy a hacer un ejemplo terriblemente sencillo. Imagínense una empresa que se financia 40% con deuda, 40% con deuda, y se financia 60% con aporte propio, ¿ya? El banco nos cobra una tasa, digamos un crédito productivo del 11%, y el inversionista nos cobra por sus recursos, el accionista nos cobra por sus recursos un 20%, ¿ya? El inversionista quiere que nosotros le demos una rentabilidad del 20% y el banco nos exige 11%. Y la pregunta, ¿cuál es mi costo promedio ponderado de capital? O sea, ¿cuánto me cuesta financiar esta inversión? ¿Cuánto me cuesta financiar esta inversión? Entonces lo que hacemos es una media ponderada. Una media ponderada simplemente es multiplicar el costo de la deuda por el peso de la deuda. Y el peso de la deuda es 0,4. 0,4. Más lo que me pide el dueño me pide 0,20 por el peso del financiamiento propio. Y esa es la manera simple y básica de cómo usted puede obtener el costo promedio ponderado de capital de una determinada empresa. Es decir, cuánto me cuesta el financiamiento. ¿Y para qué me sirve esta tasa? Esta tasa me sirve para ver si nosotros como empresa generamos una rentabilidad lo suficientemente grande como para cubrir este importe. ¿Se entendió cómo se determina el costo promedio ponderado de capital de una manera sencilla, señores? Dicen, una consulta, el costo promedio ponderado de capital bajo esa fórmula de cálculo, perdón, ¿es solamente para SA este método? ¿O también podría aplicar otro tipo de empresa? Correcto, buena pregunta, Limber, ¿no? Aunque no nos olvidemos que la teoría financiera que nosotros manejamos, o toda la literatura es anglosajona, digamos, es también española, ¿no? Y se basa en el contexto de las corporaciones, ¿no? De las SA, ¿no? Pero sin embargo, la ciencia es aplicable a nivel personal, a nivel SRL,
a nivel unipersonal, en consecuencia es aplicable a cualquier tipo de empresa Lindbergh. Solo que hay que hacer algunos ajustes. Una SRL, claro, hay que hacer porque, por ejemplo, una SRL no emite bonos, ¿no? Pero Bueno, sí sería aplicable el tema del costo financiero, ¿no? correcto, correcto. Las SRL no pueden emitir acciones, pero sí se pueden financiar a través de la emisión de bonos, ¿no? Mediante un procedimiento especial. ¿Listo? Lo que sí no puede emitir es acciones, pero sí se puede financiar el Inver a través de bonos. Ah, ¿se puede? Ah, ya, Se perfecto. puede, ¿no? Ya, pero acciones no podría, ¿no? Acciones no, porque obviamente hacer SRL, ellas tienen cuotas de capital, otra figura legal, ¿no? Y en Bolivia, la mayor parte son SRL, pues, ¿no? ¿Sí? En la bolsa. Correcto. Pueden emitir bonos, sí. Pero las SRL no pueden emitir acciones porque tienen cuota de capital, ¿no? Y generalmente las SRL en Bolivia es esposo y esposa, ¿no? Donde el esposo tiene el 99% de las cuotas de capital y el esposo 10, más o menos así. ¿Sí? No sé por qué, no quiero preguntar, ¿ya? Pero es así. Bien. Entonces, ¿La SRL, Licen, en la bolsa boliviana también cotiza? ¿Está? si tiene planeado emitir bonos, si tiene que inscribir, y de hecho Lindbergh ingresa a la Bolsa Boliviana de Valores y se va a dar cuenta que, de hecho, nosotros vamos a ver ahorita empresas, vamos a ver una SRL, más adelante, les voy a mostrar una SRL que está inscrita en la Bolsa Boliviana de Valores y se financia a través de la emisión de bonos, ¿no? Pero sin embargo uno piensa que no, ¿no? Porque lo normal es que uno espera SA solamente, ¿no? ¿No, Lindbergh? Claro. Muchas gracias, Lisa. Listo, Lindbergh. Entonces, una vez que tengamos claro las 4 decisiones que se toman en finanzas, viene una pregunta relevante. ¿Qué debo hacer antes de tomar una decisión? Debemos hacer un análisis, ya todos llegamos a esa conclusión. Ahora, debemos conocer la situación económica y financiera de la empresa. Y esa situación económica y financiera, ¿dónde las encontramos? En los estados financieros. En los estados financieros. ¿Cuáles estados financieros? Los básicos. El estado de resultado, el balance general, el estado de flujo de efectivo, estado de evolución de patrimonio neto y nota a los estados financieros. Nosotros vamos a hacer foco en este taller, o nos vamos a concentrar más en analizar el estado de resultado y el balance general. Entonces, vamos a centrar nuestro análisis en el estado de resultado y en el balance general. No quiere decir que los demás estados no sean importantes, sí lo son, ¿no? Pero quiero que aprendamos, como la oferta del curso es que aprendamos bien a analizar los estados financieros básicos, que es el estado de resultados y el balance general, y al término del curso yo les aseguro que se va a cumplir ese objetivo, ¿no? Ahora bien, y esta pregunta es para todos, ¿no? El análisis que vamos a hacer no nos va a decir la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque en los estados financieros tenemos información general. No tenemos información al detalle. Entonces, pero con estos tips que yo les voy a dar, más la información que usted tenga de su empresa, puede hacer magia, ¿no? Pero repito, va a tener un análisis global de la empresa y seguramente van a haber preguntas que nos vamos a hacer y que quizás no respondamos con la información que tenemos. Pero si tenemos el detalle, de seguro vamos a encontrar soluciones. Y siempre parto de lo siguiente. Aquí tenemos que aprender a hacer todas las preguntas. No necesariamente vamos a encontrar respuesta con la información que tenemos, porque vamos a trabajar con los estados financieros. Y la información de los estados financieros hasta cierto punto es limitada. Pero, repito, con información interna de la empresa, con ese detalle, y conociendo las preguntas que tenemos que hacer, vamos a encontrar las respuestas adecuadas para tomar las mejores decisiones. A ver, hablemos del primero. Vamos a hablar entonces del primer estado financiero. Vamos a hablar del estado de resultado. Como su nombre lo indica, muestra un resumen de ingresos y egresos.
¿Qué es un estado de resultado? Me gusta esto. Es como una película, ¿no? ¿Sí? Es una película. Un estado de resultado es una película. Me gusta ese concepto. ¿Por qué? Porque tiene un principio y tiene un final. ¿Sí? Y el final de una película puede ser bueno o malo, señores. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Paola? A ver. El final de una Puede película. ser bueno, Ulises, y puede ser malo también. Correcto. Todos esperamos que sea bueno, ¿no? Claro, lo que se espera es que sea bueno, ¿no? Correcto. Entonces, Porque si bien ese estado de resultado, la utilidad no es necesariamente efectivo, aunque puede serlo también, ¿no ves? correcto. Ya es un indicador que nos dice si nos ha ido bien o nos ha ido mal, ¿no? ¿Sí? Porque si vos tenés pérdidas, significa que has gastado más de lo que te ha ingresado producto de tu venta, ¿no es? De tus operaciones, ¿no? Y Correcto. más que todo la parte contable lo toma en ese sentido, ¿no? Sí, porque ellos ven más el estado de resultados, la parte contable ven más que ver el flujo de caja, ellos se enfocan en ver el estado de resultados, ¿no? Que es la diferencia de la parte financiera, ¿no? Como usted bien lo indicó, la parte financiera ve más el flujo de caja, ¿no? Que es lo que realmente le interesa, ¿no? ¿Sí? Totalmente correcto, Limber. Entonces, definitivamente buscamos tener utilidad y el otro escenario es tener pérdida, ¿no? Pero siempre nosotros vamos a buscar que nuestros ingresos, ¿no? Sean mayores que los egresos, ¿no? ¿Correcto? Y las decisiones que tomemos en las empresas va a afectar a los ingresos, pero también las decisiones que tomemos tienen que afectar a los egresos. Y acá resalto, ¿no? Un egreso puede darse por un costo y un egreso puede darse por un gasto, ¿no? Y acá viene que tenemos nosotros que diferenciar de manera puntual, para efectos de análisis, la diferencia que existe entre lo que es costo y lo que es gasto, pero desde una lógica financiera, ¿no? Entonces, por favor, ¿alguien nos podría recordar los conocimientos previos de contabilidad y costos en cuanto a la diferencia entre lo que es costo y lo que es gasto? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? A ver, Cintia. Cintia. ¿Nos habla Cintia o nos manda un chat? A ver. Licenciado Cintia Calle. Correcto, Cintia, por favor. ¿Cuál es la Bueno, diferencia entre el costo y gasto desde su punto de vista, ¿no? O el concepto que usted ha manejado o maneja. ok, a ver, el costo está directamente relacionado con el tipo de servicio o producto que estoy ofreciendo al público, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, una empresa, una institución de, una entidad financiera, por ejemplo, mi costo sería cuánto me representa a mí obtener ese dinero para poderlo financiar, ¿no es cierto? Básicamente ese sería mi costo. Y bueno, y el gasto está, el gasto está conformado por gastos operativos, llamamos, ¿no es cierto? Como salarios, papelería, alquileres. Por lo tanto, la diferencia sería que básicamente el costo está directamente ligado con el producto o servicio que ofrezco como empresa. Muchas gracias. Muy, muy precisa su explicación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de costo, estamos hablando de una erogación de dinero, pero que se encuentra directamente relacionada al proceso de producción o al proceso de prestación del servicio principal, ¿no? En este caso, todos los esfuerzos que se hace para obtener los recursos y para colocarlos, ¿no? Entonces,
Entonces, eso básicamente es costo, ¿no? En una universidad, por ejemplo, el principal costo es todo lo inherente al servicio principal, y el servicio principal, pues, es la educación. Entonces, todo lo que pasa en el aula es costo. Dentro de ello, el principal costo es del docente, pues, ¿no? El costo más significativo de una empresa de servicios, ¿no? Si hablamos de una empresa de producción, ya estamos hablando de otros elementos como la mano de obra, la materia prima y los costos de fabricación. Perfecto. Pero también hay otro concepto que bien lo maneja Funes Orellana, que seguramente es un libro que ustedes lo han manejado en la universidad, que dice que el costo se recupera, pero el gasto no se recupera. ¿Han escuchado ese concepto ustedes? ¿O es nuevo? Sí, me dice Cintia, ¿no? Correcto. Es un concepto, fíjense, que muchos lo manejan, ¿no? Que el costo se recupera y el gasto no se recupera. ¿Ustedes qué piensan de ese concepto, hablando de finanzas, que es lo que estamos hablando nosotros? ¿Están de acuerdo con ese concepto contable? No solamente de Funes Orellana, porque Funes Orellana es un autor nacional, pero que referencia a otros autores, ¿no? Y definitivamente otros autores lo respaldan, ¿no? Lo respaldan en ese concepto, ¿no? Pero les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo que el costo se recupere, el gasto no? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes, señores? A ver, tengo una respuesta. Tengo de Rocío. Rocío dice sí, los gastos son generalmente fijos, correcto, ¿no? Realmente el costo está relacionado con la producción, generalmente tiene más componentes variables, ¿no? Es decir, a más producción, si hablamos de una salteñería, si usted va a producir más salteña, va a requerir seguramente más materia prima, va a requerir seguramente más mano de obra, va a requerir seguramente más costo de fábrica. Sin embargo, aquellos costos que son los gastos como el alquiler, por ejemplo, es fijo, ¿no? Perfecto. Ahora, ese es un concepto que yo quiero que lo eliminemos, ¿no? Porque es un concepto que muchos lo manejan, pero quiero que lo eliminemos en finanzas. ¿En qué sentido? En que tanto el costo como el gasto, nosotros en finanzas buscamos recuperarlos. Les explico. Les explico. Por ejemplo, este día para mí es pesado y estoy con un Monster. ¿Listo? Este producto tiene un costo de producción. ¿Estamos todos de acuerdo en ello? Si usted tiene una tienda y solamente vende Monster, si usted vende un Monster, ¿recupera su costo? ¿Qué dicen ustedes? Si vendo uno, ¿recupero mi costo? Jorge. Querido licenciado, muy buenas noches. Bienvenido, Jorge, otra vez. Un placer, licenciado. Precisamente, ¿no? El tema de costo bien lo definía el libro del licenciado Juan Funes. El costo es lo que se recupera, pues, ¿no? Lo que está inmerso en un producto, ¿no? En caso del Monster, pues, están las aguas, los colorantes y las esencias, los estabilizantes, etcétera, ¿no? Entonces, los gastos, por ejemplo, en el producto del Monster, no directo para no irnos muy largo, está el precio de costo más la utilidad de la tienda que lo está vendiendo, bueno, entonces todo eso lo paga el consumidor final, pues. En consecuencia, Jorge, se recupera, ¿no es cierto? Sí, efectivamente todo se recupera, bueno. Correcto. Entonces, correcto, cuando vendemos una unidad de producto, estoy recuperando el costo. Pero, correcto, sí recupero el capital invertido, ¿no? O sea, y un margen de ganancia, correcto, porque ese es el negocio mismo, porque el negocio me dice que mi precio tiene que estar por encima del costo, si no, no hay negocio. Pero si esta empresa solamente vende un Monster al mes,
¿Será que con vender un Monster cubro mis gastos? ¿Qué dicen ustedes? Lo siguiente, licenciado, lo que pasa es que en el tema del empresariado nacional, no sé si será por este lado del oriente y también el occidente, ahí los compañeros van a corroborar. El emprendedor o el que se lanza al tema de los negocios no asigna, yo no he visto que se asigne un salario, un sueldo, ¿no? Entonces, él dice gano, ¿no? O ella dice gano, pero ¿cuánto gana? No sé, pero gano. Entonces, la realidad es que no se asigna un sueldo y no puedes determinar cuánto es en realidad en lo que ganas. Ni tampoco hacen, por ejemplo, el precio de costo, cuánto es mi precio de venta, cuánto es mi precio de factura, ¿no? No aplican lo que es la fórmula para obtener, digamos, si es producto rentable, sin descuidar el precio del mercado y ver la competencia también, pues, ¿no? Sí, de acuerdo con Jorge. Definitivamente en Bolivia nuestra base empresarial generalmente es informal, ¿no? Y estamos todos de acuerdo que con esta pandemia la informalidad ha crecido y va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay cultura de separación entre costo y gasto, y dentro de las erogaciones no consideran su esfuerzo físico, ¿no? Es decir, si yo tengo mi negocio, no me pago un sueldo, ¿correcto? No me pago un sueldo. Y yo digo simplemente, inicié el día con esta cantidad de dinero y terminé el día con esta cantidad de dinero, entonces hago la diferencia y mi ganancia es este pedacito, ¿no? O sea, solamente mi ganancia la asocio al costo de compra y no así a los gastos operativos, como por ejemplo, en mi casa tengo mi tienda, pero como en mi casa no me pago alquiler, como en mi casa no me pago luz, como yo atiendo la tienda no me pago un sueldo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en finanzas tenemos que registrar todas esas erogaciones de dinero, aún estas no sean explícitas, ¿no? Debemos tener registradas. Pero volviendo a la pregunta y escuchando la respuesta de Cintia, dice que no porque el flujo de dinero no sería suficiente, correcto, ¿no? Si vendemos solamente un Monster al mes, no vamos a generar la suficiente cantidad de dinero para cubrir estos costos, estos gastos que son fijos. Entonces, en finanzas, tanto el costo como el gasto lo vamos a recuperar. El costo con la venta de una unidad, pero el gasto se recupera con volumen de ventas. Entonces, existen dos tipos de negocios. Existen negocios que tienen elevado margen de ganancia. O sea, un negocio que tiene elevado margen de ganancia, por ejemplo, el ejemplo que yo siempre cito es la venta de casas. Elevado margen de ganancia. Porque hay una diferencia, la compro a X precio y la vendo a Y precio. Margen, diferencias. Pero ese negocio no tiene mucha rotación. Es decir, no todos los meses vendo una casa. Pero sin embargo, hay otro tipo de negocio que tiene márgenes pequeños, pero volúmenes mayores, como por ejemplo, ponga en su caso una venta de pan. En esta pandemia existen bastantes personas que han se dedicado a la venta de pan, ¿no? Bajo margen, mucha rotación. Entonces, tenemos que diferenciar que existen negocios que tienen buenos márgenes y poca rotación, o viceversa, ¿no? Y si existen negocios que los hay, que tenga elevado margen y mucha rotación, avisen, ¿no? Porque eso es ideal, pero realmente no ocurre, ¿no? Generalmente o tienes buen margen, poca rotación, o tienes buen margen. ¿Se entendió, señores? Perfecto. Continuando. Gracias. Ahora, por ejemplo, vamos a ver algunos casos. Esto aquí es básicamente la estructura de un estado de resultado. La voy a pasar rapidito porque ya ustedes la conocen, pero de todas maneras, la idea es que tengamos un lenguaje, tenemos ingresos, costo de venta, la utilidad bruta, que es ingreso menos costo,
Luego tenemos los gastos operativos. Dentro de los gastos operativos tenemos fundamentalmente los gastos administrativos y los gastos comerciales. Luego tenemos el resultado operativo, que es la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos operativos. Luego tenemos a esto es importante en finanzas. Al resultado operativo se le llama resultado de negocio. En cristiano, esto es lo que genera el negocio. El resultado operativo es lo que genera el negocio. Escuchen bien esto. Independientemente de cómo es financiado. O sea, el resultado operativo es importante en finanzas para efecto de análisis, porque me muestra cuánto genera nuestro negocio independientemente de cómo te financies. Luego vienen los gastos financieros, que esto proviene del apalancamiento financiero, de la deuda. Tenemos resultado ante impuesto, tenemos los impuestos y tenemos el resultado del periodo. Esta es la estructura básica de un estado de resultado. Ahora bien, costo, gasto, gasto operativo, gasto financiero. Parece que el IMBRE se salió. Ya, lo estamos emitiendo. Entonces, siempre nosotros queremos que al final de la película, tener pues un resultado del periodo mayor a 0. Siempre buscamos tener utilidad, ¿correcto? Y para tener utilidad, ¿qué debemos hacer con las ventas, con los ingresos? Tienen que aumentar, ¿no? Pero si aumentan mis ingresos, también aumenta mi costo. Pero tenemos que hacer que crezcan, pero no tantos. Entonces, si crecen mis ventas, también crecen mis costos. Pero nosotros debemos buscar que nuestros ingresos crezcan más rápido que nuestros costos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Será que tiene que haber negociaciones con el proveedor? ¿Será que tiene que haber inversión en tecnología? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Dentro de los gastos operativos, gastos administrativos. ¿Qué están haciendo las empresas, señores, con los gastos administrativos? Tengo personas que trabajan en bancos aquí, o entidades financieras. ¿Algún colega? ¿Tengo acá colegas docentes? Sí, Lizzy, sí, tengo entonces a Rocío y a Cintia. Bueno, no, por un tema de ética no voy a nombrar entidades financieras, ¿no? Nombres, pero sí voy a hablarles de lo que están haciendo, ¿no? Generalmente las entidades financieras ya están comenzando con despidos, ¿no? Despidos en el ámbito operativo, ¿no? Las universidades también han comenzado con esta política de despedir, ¿no? Reducir todo lo que sea gastos administrativos y gastos comerciales. Aunque ustedes saben que de acuerdo a la ley no se podría hacer eso, pero se está haciendo en todos los sectores, está habiendo despido, ¿no? Entonces, las empresas, como no hay ingresos, ¿qué están haciendo? Simplemente están reduciendo gasto operativo, ¿no? ¿Y qué pasa con el tema del financiamiento? Tenemos empresas que no están generando ingresos, pero sí tienen gastos financieros. ¿Qué ha hecho el Estado para eso? ¿O no ha hecho nada el Estado? El gobierno, más que el Estado, el gobierno, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno? Correcto, el diferimiento, como lo dice Milenka, ¿no? Y el diferimiento obviamente alivia a las empresas, pero... Correcto, Miriam y Cintia, correcto. El diferimiento obviamente es un alivio para las empresas, pero estamos también de acuerdo que eso tiene un impacto negativo en las entidades financieras, ¿no? Entonces, bueno, a lo que me voy es que para que una película termine bien, usted tiene que hacer gestiones en costo, hacer gestiones en gasto, hacer gestiones en la deuda y obviamente con el tema de impuestos,
no engañe impuestos. No engañe impuestos. O sea, hay que cumplir las reglas tributarias porque cualquier error que uno comete, y seguramente aquí hay más de uno, que han emprendido o hemos emprendido y por desconocimiento y por cualquier error, uno termina pagando una multa, ¿no? ¿Sí? Yo hice un emprendimiento en el pasado, cuando era más joven, no cerré mi licencia de funcionamiento. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó, señores? Voy al banco a retirar dinero, ¿no? Como me pagan a mí con abono en cuenta. No, me hicieron retención. Mi multa era de 36.000 bolivianos, ¿no? Y imagínense, tuve que pagar eso y yo era estudiante todavía. Bueno, hice un plan de pago, ¿no? Eso da ganas de no emprender, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, con impuestos no te juegues, digamos, ¿no? Cumple, tanto con los impuestos municipales, con los impuestos, y peor con impuestos internos, ¿no? Entonces es una mala experiencia que tuve, ¿no? O sea, cumple, o sea, impuestos, la alcaldía tiene memoria. Yo me había olvidado, pero ellos no se olvidaron, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces, para que esta película termine bien, manejemos estos señores. ¿Listo? Manejemos estos señores. Manejemos estos señores. Ahora quiero que piensen en lo siguiente. Los ingresos es la torta, es el 100%. ¿Listo? De esta torta hay una parte que se come el costo de venta. Hay otra parte que se comen los gastos operativos. Hay otra parte que se come el banco. Y otra parte, Janine, ¿no? Nuestra presidenta. Antes era el hermano presidente, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Uno, buscamos que la torta crezca. O sea, buscamos que el ingreso crezca. Y buscamos que los gastos, tanto el costo, se achique, los gastos se achiquen y los impuestos, trabajar en regla, ¿no? Trabajar con lo más, con la mayor cantidad de erogaciones de dinero, pero que sean facturadas y deducibles de impuestos, ¿no? Ahora bien, quiero ir a un ejemplo puntual y quiero mostrarle algunas empresas que ustedes conocen. Por ejemplo, ¿conocen los tajivos? ¿Sí? Tengo estudiantes del interior del país, ¿no? Del departamento, perdón. Tengo de La Paz, Cochabamba, Beni. Lo de Santa Cruz, todos conocen los tajivos, ¿no? Correcto. ¿Todos conocen los tajivos? Cochabamba, Cintia, ¿conocen los tajivos? Ya, perfecto. Para los que no conocen, pues es un hotel espectacular, pero seguramente ya todos conocen al dueño. El nuevo dueño quizás lo conozcan, ¿no? Bien. Pero fíjense, a ver. Vean la torta de los tajivos. Este es el estado de resultado. ¿Listo? La torta. De ese 100%, quiero que me ayuden a analizar los tajivos. ¿Cuánto por ciento se come el costo de venta en la gestión 2018? De ese 100%, ¿cuánto se come el costo? 71%. El gasto, administrativo, 36%. ¿Cuánto vamos hasta aquí, señores? ¿Cuánto por ciento de la torta ya no hemos comido? 36 más 61, ¿cuánto es? 97, ¿no? 88. A ver, 97, correcto, me están asustando yo también, miren, con la suma, ¿no? Ya nos comimos el 97% de la torta, ¿no? Y miren, un 8% se come gastos comerciales y un 4% la deuda. Pregunto,
de esta torta quedó un pedacito para el dueño? ¿Qué creen ustedes? Tuvo pérdida, ¿no? Correcto, exactamente. Los Tajivos no es una empresa que ha experimentado pérdidas, ¿no? En la gestión 2018 y en la gestión 2019. Y esto es información extraída de la Bolsa Boliviana de Valores. Estos son estados financieros auditados, ¿no? Es decir, esto es información fidedigna, ¿no? Entonces le ha ido mal, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que de la torta del 100% sobre pues algo para el dueño. Pero en este caso, en Otajibo, ni en la gestión 2018 ni en la gestión 2019 eso ha ocurrido, ¿no? De por sí, ya la empresa antes no estaba tan bien. Hubo un cambio de administración, se está haciendo nuevas inversiones, pero llegó pues la pandemia que no ayudó mucho, ¿no? Perfecto. Ahora veamos otra empresa. A ver, Itacamba. Vean Itacamba. Veamos a ver la torta. Del 100% de la torta, miren el costo, se come 69%. Vean la diferencia, los gastos administrativos con relación a la torta es 12%, ¿no? ¿Tendrá lógica esto? Miren. Itacamba es una empresa, pues, que produce cemento, ¿no? En consecuencia, dentro de su estructura de costo, la mayor parte debería ser el costo de producción, lo cual es correcto. En el tema de los gastos administrativos es lo mínimo posible, pero sí hace bastante esfuerzo comercial en la parte logística, ¿no? Y evidentemente de la torta hay una gran parte que es deuda. Entonces ya esto nos dice, Itacamba debe ser una empresa muy endeudada, ¿no es cierto? Debe ser una empresa muy apalancada. Miren, el 10%, señores, el 10% de la torta se va para intereses, ¿no? Pregunto, de la torta llamada ingreso de Itacamba, en la gestión 2018, ¿queda algo para el dueño? No queda, no, igual experimenta pérdida. Correcto. Entonces no le está yendo bien también a esta empresa, ¿no? Y fíjense que los costos lo ha mantenido, ¿no? Ha buscado alguna eficiencia administrativa, pero sin embargo ha hecho un mayor esfuerzo comercial. La deuda ha tenido una leve disminución en la gestión 2019. Ahora, me detengo aquí. Ya estamos haciendo análisis, señores. Aunque más adelante, cuando entremos a ver casos, todos estos gráficos... Disculpe, dicen Pinto, esta situación de las empresas como Tajíos y Tacamba, y conozco otras grandes empresas, a la más que le da el margen que les queda, el margen de ganancia es 2, 3%, 1%, muchas empresas, y le hablo de sociedades anónimas, ¿no? Entonces, eh, en su opinión, ¿esto se debe o se deberá a la coyuntura, usted que lo ha visto más en perspectiva de varios años, o es que no lo manejan financieramente bien muchas empresas y grandes empresas, ¿no? Sí, son grandes empresas. ¿A qué se deberá que se presentan estas situaciones, ¿no? Porque Itacamba es un monstruo, ¿no? Itacamba es grandísimo. Y le puedo hablar de Nutrioil, que es tan grande como la que era Sao, ¿no? Pero operan bajo pérdida, ¿sí? Entonces, en su experiencia, le dicen ¿a qué se deberá esto? ¿Es un mal manejo o deberá la coyuntura simplemente de estos años, no sé, los últimos 5 años? Claro, vamos por partes, ¿no? No podemos nosotros echarle la culpa de nuestros malos resultados a la coyuntura, aunque sí ha tenido un impacto, ¿no? Ha tenido el mundo antes del coronavirus, veníamos así, suavecito, suavecito, pero veníamos en caída, ¿no? ¿Sí?
las proyecciones de crecimiento para América Latina no eran de las mejores, ¿no? Con esto del coronavirus, esto se va a acentuar aún más. Pero quitémosle el efecto coronavirus y veamos hacia atrás. Hacia atrás, estas empresas, los Tajivos venía mal hace rato, ¿sí? Itacamba, al igual que la gran parte de las cementeras, siempre son empresas de volumen. Es decir, son empresas que tienen bajos márgenes. Tienen bajos márgenes, pero en volumen mueven mucho dinero. O sea, si vemos su flujo de caja, el flujo de caja es espectacular. Si vemos los indicadores de liquidez inmediata, por ejemplo, de Sogoce, de las cementeras, tienen unos indicadores de liquidez inmediata espectaculares, ¿no? Pero si vemos los márgenes, como usted lo plantea, Limber, son márgenes pequeños. Pero debemos entender que estos negocios son negocios básicamente de márgenes o de volumen. En el caso de Itacamba es un negocio de volumen. Marginan poco en términos netos, pero generan bastante volumen de ventas. Y entonces su caja es grande, su flujo es grande, ¿no? Y eso quizás lo vamos a ver más adelante cuando entremos a ver más indicadores de Itacamba. Esto solamente es la presentación. ¿Respondí su pregunta, Limber? Perfecto, Lisen. No, lo que pasa es que esto, por ejemplo, que usted muestra es una fotografía que se cumple en varias empresas y SA le hablo. Así De es. sociedades anónimas donde presentan márgenes muy pocos, o sea, 1 o 2%, ¿no? O funcionan bajo pérdida, ¿no? ¿Sí? Entonces mi inquietud era saber, ¿es un mal manejo financiero o sea, es producto de la coyuntura, de la situación que se viene dando hace algunos años atrás? Y bueno, usted como lo observa más detenidamente, quería, digamos, que nos diera su opinión al respecto, ¿no? En realidad, si tenemos un buen manejo, en realidad en cualquier circunstancia debemos mostrar buenos números. Definitivamente está la mano humana ahí, ¿no? Están los aciertos y desaciertos en los números. Si muestras malos números y yo soy el dueño y tú me dices, es culpa de la economía, no, yo te voto, pues, ¿no? Tiene que haber un responsable, ¿no? Y el responsable es, pues, gerente general, tal cual, ¿no? Si contratamos nosotros a un gerente es para que nos muestren buenos números, ¿no? ¿No es cierto? Y definitivamente los malos manejos, definitivamente el Limber tiene que ver la mano del ser humano ahí, ¿no? Muchas gracias, Dicen. Gracias. Perfecto, Limber. Bien. Ahora, miren, veamos otra empresa. ¿La conocen? ¿Sí? ¿La conocemos todos? Perfecto. Esta, por ejemplo, es limitada, ¿no? Los esposos Anglaril, donde son dos, ¿no? Lo que figuran. Y bueno, vean cómo la manejan. Esta es una de las empresas familiares que para mí es una de las empresas que tiene un mayor éxito y lo vamos a ver en sus indicadores más adelante. Para empezar, en la gestión 2018, de la torta, ¿sobra algo para el dueño? Sí, correcto, sobra algo para el dueño. En la gestión 2019 aparentemente estamos como a tas, pero si aumento los decimales también tiene utilidad, ¿no? Entonces, fíjense que Sofía, y en Sofía se confía, ¿no? Es una empresa que está mostrando buenos números, buena gestión, pero acá la intención mostrarle es uno, cómo varía, por ejemplo, la estructura de costo, ¿no? Miren, Sofía es una empresa agrícola, ¿no? Fundamentalmente, esta es una empresa industrial y esta es una empresa de servicios, ¿no? Vean en cuanto a la estructura de costo, ¿no? Generalmente las empresas que son industriales y las empresas que son agrícolas tienen un mayor peso del costo de producción dentro de la torta, ¿no? Pero una empresa generalmente de servicio
tiene una gran importancia o relevancia el tema de los gastos administrativos, cosa que no ocurre en términos proporcionales en una empresa industrial o en una empresa agrícola, ¿no? Entonces, todo esto que les estoy mostrando es parte de la teoría. Más adelante vamos a hacer un caso donde les voy a explicar todo esto, pero lo vamos a hacer juntos, con ustedes, ¿listo? Ahorita la intención es ir conociendo. Sí, Jorge, levantó la mano, Jorge. Gracias, licenciado. Una consulta. La siguiente apreciación que yo puedo hacer, o que he hecho, ¿no? Si bien estas empresas son grandes, son sociedades anónimas, sociedades de capitales, un 1% puede resultar en millones de bolivianos de ganancia, ¿no? Entonces, porque manejan bastante cantidades y ventas bastante altas. Ahora, por ejemplo, esto de aquí, como dijo, siempre va la mano humana, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, yo he mirado los estados financieros de la pila andina y hace rato, ¿no? Como unos 2 años atrás, y lo saqué yo de Fundempresa, ¿no? De la memoria anual, que también mostraba pérdida. La pregunta es si es que es una estrategia para pagar menos impuestos y otra pregunta ahí mismo, ¿y cuál es el efecto que le causa en la bolsa de valores? Porque yo creo que yo no invertiría en una empresa que saque pérdida. Gracias por la pregunta, ¿no? Ahora, en cuanto a la primera pregunta, siempre nosotros debemos basarnos en la legalidad, en la transparencia, ¿no? Y si eso muestra, nosotros tenemos que asumir que realmente eso es lo que pasa, ¿no? Bueno, bajo el supuesto de que lo que muestran es lo que realmente sucede, estamos hablando de que definitivamente hay un entorno desfavorable y definitivamente una mala gestión, por una parte. Ahora, eso en cuanto al impacto que pueda tener de estas empresas que todas cotizan en bolsa, Avícola Sofía se ha financiado a través de la emisión de bonos, por ejemplo, y no es una SA, estas se han financiado a través de la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Y en qué afecta? Si usted se inscribe a la Bolsa Boliviana de Valores, es para obtener financiamiento. Entonces, las empresas emiten papeles, emiten bonos al público y el público compra esos bonos. Pero esos papeles que estas empresas emiten van con una calificación de riesgo. Y si esta empresa tiene una mala salud económica y financiera, la calificación de riesgo es baja. Y como la calificación de riesgo es baja, ¿estamos con el ejemplo? Es baja. ¿Qué tienen que hacer estas empresas para hacer atractivo este documento? ¿Qué tienen que pagarle al inversionista? Una elevada tasa. Entonces, si tenemos una mala salud económica y financiera y voy a financiarme a través de la bolsa de valores, y como tengo una mala salud, tengo una baja calificación de riesgo. Y como tengo una baja calificación de riesgo, tengo que darle un mayor retorno al inversionista para que compre mis bonos. En consecuencia, a su pregunta puntual, esta situación hace que el costo promedio ponderado de capital suba. Definitivamente suba, y lo cual obviamente, como dice Gary, la tasa de interés es más alta y en consecuencia el costo promedio ponderado de capital es mayor. Eso desde el punto de vista financiero. Y no solamente esto, esta lógica también la aplican las entidades financieras, ¿no? No se olviden que la tasa que cobra una entidad financiera por un crédito está en función al riesgo, ¿no? Por ejemplo, para crédito de consumo,
Mayor riesgo, menos requisitos, mayor tasa. Un crédito de un vehicular de un vehículo 0 kilómetros, la garantía es el vehículo. Si el vehículo me lo roban, hay un seguro. ¿Quién paga el seguro? Nosotros pagamos el seguro. En consecuencia, la entidad financiera se protege por todas partes. Como el crédito no involucra un gran riesgo, siempre existe riesgo, la tasa es menor. Es decir, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. A mayor riesgo para la entidad financiera va a cobrar mayores tasas de interés. Y en el caso puntual del cual estamos hablando, si una empresa tiene malos resultados y se quiere financiar, pues va a tener que pagar más tasa de interés a los tenedores de bonos para que esto le compren sus bonos. ¿Respondí su pregunta, Jorge? Efectivamente, querido licenciado. Ahora, aprovechando, ¿no? la pregunta y la respuesta, si bien las empresas acuden a la bolsa de valores a buscar financiamiento, hay un procedimiento, me imagino, por la bolsa de valores en el cual exige mayor transparencia y cumplimiento de la normativa, pues no, porque no voy a llevar yo mi empresa que saca pérdida para obtener financiamiento, porque nadie va a querer invertir. Ahora también me debo imaginar de que deben de pagar un porcentaje mayor a las entidades bancarias, pues no, arriba, la que yo sé más, el 4.5, creo que es la que está pagando en las cajas de ahorro, ¿no? A ver, la pregunta va, Jorge, ¿dónde es más barato financiarme? Si es más barato financiarme con un banco o emitir bonos, ¿va por ahí la pregunta, Jorge? Sí, efectivamente, por ahí. Correcto. Y la respuesta es categórica y contundente. Más barato es financiarse a través de la Bolsa Boliviana de Valores, porque estamos hablando que el costo de financiamiento, Jorge, está alrededor del 4 a 5.5%, hasta 6. Esa es el costo en términos de tasa. Si usted eso lo compara con el sistema financiero, estamos hablando de tasas de 11, o si vamos al sector de microfinanzas, puntualmente de un Banco Sol que le está cobrando a usted un 19, un 20, un Proden un 24, ¿no? O un crédito empresarial que si es usted una pyme o una empresa sólida, ¿no? Y va a prestarse y presenta sus estados financieros auditados, le pueden dar a tasa del 10, 11%, ¿no? Si comparamos 10, 11% con 4,5, indudablemente tiene más beneficio la Bolsa Boliviana de Valores. Pero acá está el detalle, va a depender del monto, Jorge. Si voy a la Bolsa Boliviana de Valores, tiene que ser por 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 10 millones de dólares, ¿no? Es decir, por montos grandes conviene. Pero por montos pequeños, la calificadora de riesgo, y no le hablo le hablo de datos de hace 5, 6 años atrás de un conocimiento de un caso particular de una emisión, ¿no? La calificadora le cobra entre 20, 30, entre 20 y 50 mil dólares, ¿no? O sea, entonces fíjese ese costo de entrada, lo que le va a cobrar la calificadora de riesgo, ¿no? En consecuencia, no aplica para montos pequeños. Para montos grandes sí tiene beneficio la bolsa de valores, pero tiene que ser transparente. Para montos pequeños, al banco. El banco tiene su limitante. Por ejemplo, existen empresas que van al banco y como piden gran cantidad de dinero, un banco no le da esa cantidad de dinero y ahí viene la figura de los créditos indicados, ¿no? Es decir, yo accedo a un monto grande de dinero, pero como un banco no me lo puedo dar y yo no quiero ir a la bolsa de valores, pero yo quiero mucho dinero y un banco no me lo puede dar, entonces existe la figura de créditos indicados. Es un poquito más complicado, pero las condiciones tienen que ser iguales en los bancos, ¿no? Pero desde el punto de vista del costo de tasa, conviene más la bolsa boliviana de valores, dependiendo del monto del cual usted se va a financiar, ¿no? Jorge. Está bien, licenciado. Entonces, ese parece que es una barrera, ¿no? Una barrera de entrada al tema del costo de la calificación, ¿no? Entonces, porque yo he visto en la bolsa de valores que dice, no, ventas de bonos del Banco
Nacional de Bolivia, por ejemplo, de Ferroviaria Oriental, Occidental y otras empresas mineras que estaban mirando en la Bolsa de Valores. Entonces, son montos muy grandes. El tema solamente para una empresa de SRL chica de 1 millón de bolivianos de capital, entonces pagar más de 250.000 de bolivianos, entonces no es muy, a no ser que necesite harto dinero, pero va a estar por encima de su patrimonio, ¿no? Totalmente correcto, Jorge, ¿no? Entonces va a depender del volumen del patrimonio de la empresa, ¿no? De lo que requiere financiarse, y tenemos que hacer siempre un análisis costo-beneficio, ¿no? ¿Sí? Es una decisión básica que tomamos en finanzas, ¿no? ¿Estamos, señores, hasta aquí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, entonces ya les hablé del estado de resultado. Ahora les hablo del balance general. El balance general, me gusta esto, es una foto, ¿no? Y quiero que lo manejemos así. El balance general es una foto que le muestra cómo está la empresa a una fecha determinada. Es una fotografía, así de simple. Y ahora vamos a ver la estructura, ¿no? El lado izquierdo tenemos el activo corriente, tenemos el activo no corriente. A eso en finanzas le llamamos inversión, como ya lo vimos antes. Al activo corriente se le llama también inversión de corto plazo. Al activo no corriente se le llama inversión de largo plazo. El lado derecho es el lado del financiamiento, y el financiamiento puede ser de corto plazo, se le llama pasivo corriente, financiamiento a largo plazo, pasivo no corriente, y financiamiento con recursos propios, que se le llamamos patrimonio, ¿no? Dentro, entonces tenemos la lógica: inversión tiene que ser igual a financiamiento, siempre, ¿no? Ahora, al pasivo corriente le llamamos financiamiento de corto plazo, al pasivo no corriente, financiamiento a largo plazo, y al patrimonio, financiamiento interno. Ahora acá lo central es entender es que de la inversión esperamos flujo. El financiamiento nos genera costo. En finanzas nosotros buscamos que de esta inversión generemos lo suficiente flujo de caja que estén por encima del costo, de tal manera que la diferencia sea flujo de caja positivo. Es decir, que mis activos me generen la suficiente cantidad de dinero para cubrir el pasivo y para hacer feliz al dueño. Si eso funciona, estamos generando valor. De lo contrario, estamos destruyendo valor en finanzas, ¿no? Ahora vamos al detalle. ¿Qué es el activo corriente y qué es el pasivo corriente? Tengo una pregunta pendiente que aquí voy a responder, ¿no? A ver, ahora sí. Dentro del activo corriente tenemos el efectivo, la cuenta por cobrar, tenemos el inventario. A esto se le llama, al activo corriente se le llama capital de trabajo. Este se llama capital de trabajo. Y el capital de trabajo, viene el nombre, capital de trabajo, tiene una característica fundamental que es la rotación. El activo corriente rota. ¿En qué sentido rota? Por ejemplo, el inventario, pregunto yo a todos ustedes, el inventario, ¿para qué tenemos el inventario? ¿Para venderlo o para que esté ahí bonito? ¿Qué dicen ustedes? Para venderlo. Para venderlo, ¿no es cierto? Y pregunto yo, mientras más rote el inventario, mientras más veces lo venda al año, ¿es mejor para la rentabilidad? Claro. Totalmente correcto, creo que estamos todos de acuerdo en ello, ¿no? Sí. La característica fundamental, tengo respuesta en el chat, definitivamente Gary, para vender, correcto. Entonces, esa es la característica del activo corriente, que se llama también capital de trabajo, es la rotación. Mientras más rotemos las cuentas por cobrar, mientras más rotemos el inventario, mientras el efectivo más veces entre y salga de la empresa, más veces entre y salga, entonces estamos contribuyendo de manera positiva a la rentabilidad de la empresa. Ahora, pero también tenemos la otra parte. También tenemos el pasivo corriente. Dentro del pasivo corriente fundamentalmente tenemos proveedores y los préstamos a corto plazo.
Ahora, si nosotros hacemos una operación matemática y decimos, ¿no? El capital de trabajo neto es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Es decir, al capital de trabajo se le llama al activo corriente. La característica fundamental del capital de trabajo es la rotación. Mientras más rotemos el capital de trabajo, es bueno para la rentabilidad. Ahora bien, el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Para poder hacer una interpretación correcta de este número, voy a colocarle un número. Voy a colocarle 100 menos 40 me da 60. Entonces tenemos un capital de trabajo neto de 60. Entonces, ¿qué significa este capital de trabajo neto de 60? ¿Alguien me lo podría explicar antes que yo comience a explicarlo? A ver, Jorge, ¿quiere hablar? ¿Claure? No, más o menos, no, que la empresa cuenta con, si lo llevamos a deuda, la empresa por cada 100 pesos que debe en el corto plazo, tiene 60 para cubrir, ¿no? Ya, bien, Jorge. Muy bien. A ver, Sería, Licen, a ver, Limber. sería que los 100 representa todo el efectivo, también representa todas las cuentas por cobrar, si fueran cobradas, y todos los inventarios si fueran vendidos. Con eso yo obtendría 100 bolivianos, por decir, ¿no? Y si pago 40, me quedaría en efectivo 60 bolivianos. Gracias, Limber. Perfecto. Entonces, fíjense que primero tenemos que tener una precisión en cuanto a la definición del activo corriente, porque la intención de esta sesión es tener los conceptos claros, ¿no? El activo corriente, les propongo este concepto para todos ustedes. El activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año. El efectivo ya es dinero de por sí. La cuenta por cobrar no es dinero, pero se va a convertir en dinero cuando cobremos. El inventario no es dinero en sí. Si lo vendemos, va a pasar a cuenta por cobrar y luego a efectivo. Entonces, el activo corriente es todo lo que es dinero o se va a convertir en dinero en un periodo de tiempo menor a un año. Ahora, el pasivo corriente son las obligaciones que tiene una empresa cuyo vencimiento es menor a un año. Entonces, este 60 quiere decir, escuche bien esto, que si las operaciones de la empresa, y esto es importante, si las operaciones de la empresa, escuchen bien esto, sigue su normal curso, si las operaciones de la empresa sigue su normal curso, ¿eso qué quiere decir? Que las cuentas por cobrar se cobren como ha venido ocurriendo en el pasado, que el inventario se venda como ha ocurrido en el pasado, que pague a los proveedores como lo he hecho en el pasado, que pague mi deuda como lo he hecho en el pasado. Entonces, si se da esa normalidad en el negocio, quiere decir que la empresa, después de cubrir sus obligaciones de corto plazo, dispone de bolivianos 60 para operar. Es decir, la empresa, después de cubrir sus obligaciones de corto plazo, dispone de bolivianos 60, porque este es un indicador que se mide en bolivianos o depende de la unidad de medida que estemos analizando, ¿no? Entonces, pregunto yo a todos ustedes, ¿estamos ante una empresa líquida? Sí, efectivamente, licenciado, si sacamos el coeficiente de liquidez va a salir mayor a 1 igual. Totalmente correcto, ¿no? Y el coeficiente de liquidez que usted menciona, Jorge, nace del capital de trabajo neto. O sea, de acá, yo más adelante le voy a hacer la deducción matemática para que usted vea que la liquidez corriente nace de la idea del capital de trabajo neto. Y acá existía una pregunta fundamental y central que quede pendiente para ahorita responder. ¿Qué pasaría si el capital de trabajo fuera negativo, no?
¿O por qué se daría, no? ¿Qué tendría que pasar? Si volvemos a la esencia de la fórmula, para que tengamos un capital de trabajo neto negativo, y tenemos nosotros activo corriente y pasivo corriente, y tenemos la diferencia, usted claramente se va a dar cuenta que para que esto ocurra, el pasivo corriente tiene que ser más grande pues que el activo corriente, ¿no es cierto? En esa situación se va a dar un capital de trabajo negativo. Y pregunto, ¿esto por qué se puede dar? Tú no vendes. A ver, primero lo escucho a ustedes. ¿Por qué situación se podría dar esto? A ver, lo siguiente, por ejemplo, que la empresa, si es una empresa comercial, por ejemplo, de compra y venta de productos y tiene bastante deuda con los proveedores a corto plazo y su rotación de inventario es baja, por decir que se financia automáticamente con los proveedores, entonces va a haber una tendencia que sea mayor las cuentas por pagar en el pasivo a corto plazo que todo lo que es el activo a corto plazo, ¿no? Eso sería el análisis en caso de una empresa comercial, ¿no? Que compre y vende productos que se está financiando con los proveedores a corto plazo. Pues no, Correcto, Jorge lo está planteando en términos de que es una empresa que está muy apalancada con los proveedores, ¿no? Y, y a su vez no está rotando mucho el inventario y eso está ocasionando que no pague, ¿no? A sus proveedores de manera puntual y tiene mucha deuda acumulada. Otra figura también que está pasando en esta pandemia, ya las empresas tenían pactadas obligaciones con los proveedores, tenían ya deudas pendientes de pago, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues no hay ventas, ¿no? Las cuentas por cobrar que tenían siguen siendo por cobrar, ¿no? No han hecho nuevas compras porque ¿para qué vas a volver a comprar si no vas a vender? En consecuencia, tienes un activo corriente deprimido, la caja ya te la has comido, la caja que existía ya se ocupó para sueldos y salarios, la caja que tenías, gran parte se la llevó el dueño de la empresa, ¿no? En consecuencia, caja reducida, ¿no? Cuenta por cobrar, aún en estatus de por cobrar, inventario pequeño, pero sin embargo las obligaciones con tus proveedores ya las tenías de manera previa. En consecuencia, estamos ante una situación de gran parte de las empresas donde tiene un capital de trabajo menor a cero. En consecuencia, más adelante lo vamos a ver, eso implica niveles de liquidez corriente menores a 1, ¿no? Y definitivamente, aún la empresa siendo rentable, a una empresa siendo rentables, si están expuestas a esta situación por un largo periodo de tiempo, y cuando digo largo periodo de tiempo, no quiero decir un año, ¿no? Estoy hablando 6 meses, 4 meses. Son empresas porque lamentablemente van a quebrar por problema de liquidez, ¿no? Porque el trabajador te va a esperar un mes, 2 meses, pero no 3, ¿no? Dicen, esta ecuación, tranquilamente el encargado de tesorería lo tendría que hacer mes por mes, ¿no? Para saber si va a tener suficiente dinero o para poder cubrir todos los pasivos de corto plazo, ¿no? O sea, en este caso serían mensuales. Por ejemplo, si es negativo, eso significa de que necesitaría esa cantidad de dinero sacarlo de algún lado, a través de algún préstamo bancario, ¿no? Porque el activo corriente no va a cubrir todas las deudas de corto plazo. ¿Se podría aplicar así, Lisa? En la parte del encargado de tesorería. Definitivamente, aunque nosotros vamos a trabajar con datos anuales, Limber, pero su aplicación es correcta, ¿no? Y la pregunta de Limber la he hablado a todos ustedes. Los estados financieros tienen que estar elaborados de manera, pues, diaria o mínimo mensual, ¿no?
¿correcto? Para que tomemos decisiones con información, si es posible, en tiempo real, ¿no? Como por ejemplo, la empresa Fino, que ahora forma parte del grupo Alicor, ¿no? Ellos manejan SAT y ellos manejan un programa muy importante y central que también tienen algunas entidades financieras que les permite tener atestados de resultados a nivel producto en tiempo real, ¿no? O sea, porque hay una sincronía total en la empresa, ¿no? Pero estamos hablando de una empresa pues grande, ¿no? Que para obtener ese sistema tuvieron que invertir grandes sumas de dinero. Quizás que alguna pequeña empresa no lo tenga, pero debemos idear mecanismos mínimamente pues un Excel, ¿no? Mínimamente un Excel. Y volvemos a la pregunta que hicimos anteriormente. No tenemos esa cultura de información, no tenemos esa cultura de costo, no tenemos esa cultura de manejar un Excel en nuestros negocios. Y como tengo personas que trabajan en entidades financieras, no me van a dejar mentir, ¿no? Cuando viene alguien a solicitar un crédito, lindo fuera, bueno, aquí tengo mi estado financiero, se lo mando a su correo en Excel, acá están mis ingresos, acá están mis egresos. Sino que el asesor de crédito tiene que hacer una entrevista con el solicitante y preguntarle, ¿y usted qué hace? ¿Cuánto gana? Entonces, básicamente, el asesor de crédito le va a decir cuánto es su utilidad, quizás él ni sabía, ¿no? Pero sin embargo, usted le va a decir cuando lo entreviste, cuando esté en el proceso de levantamiento de la información. Eso es una evidencia que falta mucho en el tema de la capacitación al emprendedor, al microempresario, a esa persona que se arriesga por el país, pero sin embargo, falta un poco la ciencia, el orden en cuanto a la gestión de la información. ¿No, Limber? Señores, ¿estamos hasta aquí claros? ¿Todos? Gracias. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, licenciado, sí, Jorge. disculpe. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cuál sería el factor, no? Según yo, creo que he hecho un análisis, no sé si se tomaría la muestra necesaria, que las personas no llevan este control, digamos así, por decir cuánto es mi precio de venta, cuánto es mi costo, cuánto es mi utilidad, mi margen bruto en venta, ¿no? Si bien los contadores manejamos eso, es muy distinto, digamos, que se maneje desde un punto de vista contable como un punto de vista financiero, tal hacía la diferencia, ¿no? Que en finanzas se busca el flujo y en contabilidad efectivamente se registra a base de vengado. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, emprende, el análisis que yo he hecho, que he visto más que todo y que lo he vivido, es que el emprendedor lo es todo, pues no es el pulpo del negocio, bueno, es el que abre, el que cierra, el que limpia, el que acomoda, el que saca los productos, el que vende, el que cobra, el que cotiza, el que deposita, en fin. Es una serie de actividades que tiene, ¿no? Entonces, esa persona empieza a las 5 de la mañana y termina a las 11, 12 de la noche. Entonces, creo que no hay un espacio en el cual esa persona que se ha dedicado a un negocio, a un emprendimiento, pueda dedicar a hacer sus números, ¿no? Y no dice, no, yo no tengo para pagar, o no sabe si le da para pagar algún profesional que le lleve, pues no, su contabilidad o su finanza. Entonces, según yo, lo que yo he visto y he experimentado es eso, ¿no? Entonces, no sé si tenemos el mismo análisis que me puede decir, licenciado, si es que Bueno, estamos por ahí. en términos generales, pues, hay mucha verdad en sus palabras, ¿no? ¿Qué pasa? Un emprendedor lo es todo, o sea, lo es todo cuando está iniciando. Lo es todo y él se enfoca en operativo, ¿sí? Ese es un gran problema. Se enfoca en operativo y todo lo hace él. Todo lo hace él. Aún la empresa vaya creciendo, cuesta delegar. Tenemos un problema para delegar porque creemos que somos nosotros los únicos que tomamos las mejores decisiones, ¿no? Entonces, pensemos en que aún no hemos crecido y estamos tomando todo, nosotros lo hacemos todo, ¿no? En ese contexto, ¿qué pasa? No nos organizamos de una manera eficiente y sinceramente decimos, no tengo tiempo para hacer esas cosas, ¿no?
No tengo tiempo para hacer esa cosa, no tengo tiempo para sentarme en un Excel, no tengo tiempo para registrar. Y entonces, y volvemos al principio, ¿y cómo sabes que ganas? Y volvemos al principio. ¿Qué dice? ¿Qué dice el emprendedor? Yo inicié con esta cantidad de dinero en la mañana y cerré con esto. Mi diferencia es lo que gané. Pero sin embargo, no existe esa cultura. Uno, por el factor tiempo, pero creo que si nos ponemos todos de acuerdo es un tema de organización. Y dos, no se le da la debida importancia a los números. Es decir, yo debo saber si el negocio da o no da. Le planteo lo siguiente. Muchas veces el emprendedor tiene amor al negocio, se enamora de su negocio, se enamora. Escuche bien esto, y esto es algo que no quiero que hagan. No se enamore del negocio. Porque el amor es ciego. ¿A qué me refiero que el amor es ciego? Si usted se enamora de su negocio, se enamora de su negocio y quizás no le interesan los números, ¿no? Entonces, los números son vitales y en la medida de que el emprendedor haga números, realmente él va a saber si está o no está ganando y tenemos que meterlo a esa cultura, que conocer realmente cómo está es un punto de partida importante para tomar decisiones y esa cultura nos va a costar, pero tenemos nosotros que compartirla, aquí más que nosotros para compartirla, ¿no? Y si el emprendedor no tiene tiempo, también es una oportunidad de negocio para aquellas personas que queremos prestarles servicio a los emprendedores y generar economía de escala, ¿no? Quizás prestarles el servicio de ese control de ingresos y egresos, quizás él no puede, pero nosotros llevarle ese reporte, ¿no? Jorge. Sí, licenciado, yo he tropezado, por ejemplo, acá en Trinidad con un súper, ¿no? Que fui y le ofrecí yo el servicio de asesoramiento en tema contable y el tema de su organización, ¿no? El dueño de la verdad lo vio interesante, ¿no? Cuáles eran las actividades y las funciones de cada área, por ejemplo, qué se iba a encargar, por ejemplo, el contador, digamos, ¿no? Entonces, cuál era su actividad y cuál era el producto que le iba a mostrar, ¿no? Obviamente los estados financieros y demás cosas que, y como maneja un stock bastante alto, el tema es que tenía que designar un responsable de almacenes o del inventario, porque es bastante rotativo. Entonces, el tema es muy reácido a dar la información y otra cosa es que no quieren pagar algo razonable, pues no, tampoco es algo exceso, pues no tengo mucha experiencia yo en hacer ingeniería de negocio, pues no, pero algo teníamos idea, ¿no? Cómo más o menos queríamos que eso funcione de una manera sistemática, ¿no? Que todas las áreas estén relacionadas entre sí, ¿no? Que esté funcionando contabilidad, que esté funcionando administración, que esté funcionando inventario, que esté funcionando cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera. Entonces le presentamos eso y la verdad él estuvo de acuerdo, ¿no? O sea, excelente. Pero ahora, cuando yo le pregunté, por ejemplo, le dije, ¿cuánto cree que para usted le significaría esto en inversión? ¿Cuánto es la tranquilidad de usted o la comodidad? ¿Cuánto pagaría? Pues no sé, me dijo que yo como comerciante te ofrecería pagar 100 pesos, me dijo. Pero es un trabajo bastante amplio, entonces, si él, digamos, ofrece una cantidad mínima, entonces, hombre, con 100 pesos no me daría para nada, ¿no? Entonces yo le dije, no, mire, usted va a tener estos beneficios, ¿no? Ya yo le mostré, ¿no? Que más o menos se lo detallé al principio. Entonces, quedó de hablarme y pues no me habló, entonces, ese es un punto, ¿no? Y el otro es que la persona no quiere pagar un precio razonable por el tiempo. Yo le saqué, ¿no? Bastante información, le dije, mire usted va a tener problemas, vive estresado, vive con la preocupación, con más que todo el estrés, ¿no? La preocupación. Y él efectivamente me confirmó, sí, yo tengo una enfermedad porque el negocio no me da horas de vida, no tengo tiempo para estar aquí y acá, ¿ven? Entonces, es necesario que empecemos a hacer un sistema y empecemos a delegar, buscar los perfiles de esta persona para este tipo de actividades. Entonces, otro punto que he visto yo es que la persona es reácida y que no quieren invertir en su negocio y la verdad se contratan personas que son egresadas, pues no, para pagarle el sueldo mínimo, incluso menos, eso sería lo que yo podría aportar, ¿no? Gracias,
Jorge, ¿no? Bueno, es una realidad evidente, ¿no? Es una realidad evidente, ¿no? Y acá tengo personas que trabajan en bancos. ¿En qué tipo de bancos? ¿Cuál es el segmento, su público objetivo, me podían decir? Microfinanzas, pyme. Microfinanzas, Cintia. Ok. También ustedes viven algo de lo que manifestaba Jorge, ¿no? Huevo y digo, ¿no? O sea, ustedes cuando van a otorgar un crédito, si están en el área de crédito, básicamente ustedes la hacen de investigadores, ¿no es cierto? Y básicamente el dueño lo tiene en la cabeza, pero no lo tiene plasmado en Excel, ¿no? Y no se entiende lo poderoso de las finanzas, lo poderoso de hacer el análisis, lo poderoso de tenerlo en Excel, lo poderoso de ver esos números mes a mes y cómo esos números van creciendo o van decreciendo y sentir el hecho de que estamos mejorando o no, pero con números, no con percepción, ¿no? Yo pienso que estoy bien sin sentarse y hacer un análisis profundo de la situación de la empresa. Bien, eh, ya se nos cumplió el tiempo por el día de hoy. Esto solamente es la introducción. El día de mañana vamos a tener media hora más de teoría, de lo que estamos hablando ahora como a modo de introducción. Y la siguiente parte de la clase ya vamos a entrar a lo que vinieron a resolver un caso y aplicar toda la secuencia lógica del análisis, pero esto me parece importante que todos lo manejemos. ¿Aprendimos algo el día de hoy, todos? Listen. Perfecto. Entonces, no me queda más que darles las gracias a todos por estar presentes. Esta clase está siendo grabada. El día de mañana les paso el video y no se preocupen, se van a llevar por lo que vinieron por números y vamos a hacer muchos números, pero eso lo vamos a ver en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias a todos, un feliz descanso y un abrazo. Que pase buenas noches, licenciado. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, Listen. Hasta mañana. Hasta mañana.